Hola, en este vídeo vamos a hacer un bolso tipo bandolera de tamaño pequeño, ideal para llevar lo esencial, cartera, llaves, móvil, cuando vayamos a salir un momento a hacer un recado. Además, aprenderemos a realizar una correa de largo ajustable con un acabado muy profesional. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace donde podrás obtener este ebook descargable con todas las indicaciones paso a paso, patrones, medidas, materiales, trucos y consejos para realizar todos los bolsos de este curso online con enlaces a los vídeos de YouTube. Los materiales que vas a necesitar para hacer este bolso son 50 centímetros de tela para el exterior, puedes combinar dos telas distintas, 50 centímetros de tela para el forro, 50 centímetros de entretela, dos rectángulos más pequeños de tela, un rectángulo largo de tela para realizar el asa, una argolla doble de metal y dos mosquetones para la correa ajustable, una cremallera de 20 centímetros, tu máquina de coser y útiles habituales de costura. Marca en las esquinas del lado corto del rectángulo del frontal del bolso un cuadrado de 2 centímetros de lado. Recorta estos cuadrados. Repite esto en el frontal y la trasera del bolso, en las dos piezas del forro y en los rectángulos de entretela. Plancha la entretela por detrás de los rectángulos exteriores del bolso. Y ahora, para realizar los bolsillos, dobla ambos rectángulos de tela por la mitad, como ves en la imagen. Y cose un pespunte por la parte inferior. Colócalos sobre el frontal del bolso . Y únelos a este en los laterales con un zigzag y en la parte inferior con un pespunte. Ahora dobla los cuadrados de las esquinas como ves en la imagen y cose por esta línea. Realiza lo mismo en las esquinas del forro. Toma la cremallera y cose dos rectángulos pequeños de tela en los laterales como ves en la imagen. Coloca el frontal del bolso con el derecho hacia arriba, a continuación la cremallera con el cursor hacia abajo y por último la pieza de forro con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir con el derecho del frontal del bolso. Sujeta con alfileres . Y cose por esta línea con un prensatelas de cremallera. Vuelve del derecho y pasa un pespunte por esta línea para asentar la costura. A continuación,
Coloca la trasera del bolso con el derecho hacia arriba. A continuación, la cremallera con el cursor hacia abajo y la otra parte del forro con el derecho hacia abajo. Y repite la misma costura que has hecho con el frontal. Para realizar las anillas laterales por las que irán introducidos los mosquetones del asa, toma dos rectángulos de tela, dobla 1 centímetro a cada lado y dóblalo por la mitad, plancha y pasa un pespunte por ambos laterales. Aquí ya tenemos el bolso cosido con la cremallera y vamos a cerrarlo. Recuerda dejar la cremallera abierta. Haz coincidir las piezas exteriores y el forro con los derechos hacia adentro e introduce las tiras que formarán nuestras anillas entre las dos partes exteriores del bolso. Sujeta con alfileres a ambos lados. Y ahora cose todo el bolso alrededor, dejando una abertura en el fondo del forro para poder darle la vuelta. Vuelve el bolso del derecho. Para volver las esquinas puedes ayudarte de un palillo chino o de la punta de las tijeras con mucho cuidado. Por último, cierra la abertura del fondo con puntada escondida a mano. Para realizar el asa, dobla 1 centímetro a cada lado de la tira larga de tela y posteriormente por la mitad. Pasa un pespunte a cada lado. Una vez tengas realizada el asa, vamos a colocar los mosquetones. Introduce un extremo del asa y dobla como ves en la imagen. Pasa un pespunte por aquí. El otro extremo tendrás que introducirlo en esta pieza para poder hacer la correa ajustable. A continuación, introdúcelo también por el mosquetón y vuelve a introducir por la parte de atrás de esta pieza. Dobla el extremo y cose con un pespunte por esta línea. Y una vez lo tengas cosido, solo tienes que introducir los mosquetones en las anillas laterales del bolso. Y así es como queda nuestro bolso bandolera terminado. Espero que te resulte útil este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.